Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes esta clase asincrónica por los cortes de energía eléctrica. No podemos continuar y me imagino que de acuerdo a las determinaciones, la próxima semana todavía estaremos dentro de estas mismas características. Esperemos que de pronto mejore cualquier tipo de actividad en función de, el fluido de la energía eléctrica y podamos volvernos a interconectar dentro de las actividades que tenemos programadas semana tras semana. Iniciamos el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes pueden observar el documento correspondiente a su tarea. Tienen el formato de recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales y vamos a ver la unidad número 3 correspondiente al tema biomoléculas orgánicas. Y en el subtema número 3 vamos a tratar los subtemas, la materia y su clasificación, las propiedades de la materia orgánica e inorgánica, el carbono, sus propiedades e importancia para la vida. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolle las siguientes preguntas. Primero, cite 10 objetos de su entorno formados por materia orgánica e inorgánica. Sumamente facilito eso. Por ejemplo, el plátano, que será orgánico, inorgánico, es orgánico. El foco, ser orgánico, inorgánico, es un elemento inorgánico. La computadora, ser orgánica, inorgánica, es inorgánica y así sucesivamente. Ya les doy la pauta cómo tienen que hacer esa primera actividad. La siguiente dice, todos los cuerpos están hechos de materia, indique en qué se diferencian unos de otros. Ya habíamos visto anteriormente la materia orgánica y la inorgánica. Ahora vamos a ver, todos los cuerpos están hechos de materia. La computadora está hecha de materia. El foco está hecho de materia. Un plátano está hecho de materia. Una manzana está hecho de materia. El pan está hecho de materia. Ahora, indique en qué se diferencian los unos de los otros. En qué se diferencian los orgánicos de los inorgánicos, dicho de otra manera. Ahí ya les doy otra pauta cómo tienen que hacer su tarea. Y por último, describa la importancia biológica del carbono. ¿Existiría vida sin el carbono? ¿Podría ser reemplazado por el silicio? Ustedes tienen que investigar y tienen que aportar en esta última temática y obviamente su respuesta. Si es sí, tienen que dar el por qué, tienen que justificar su respuesta. Y si es no, de la misma manera tienen que decir el por qué, tienen que justificar su respuesta. Esto en cuanto a las tres actividades que ustedes tienen dentro de esta tarea. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, por ello tienen que desarrollar la rotulación de la hoja de tarea. Eso es obligatorio que tienen que cumplir. Obviamente cumpliendo con el esquema que ustedes tienen en la parte de abajo a continuación. Ahí cumplen con todos los datos que se les solicita esto en la parte superior de su hojita y a continuación desarrollan su tarea. Tienen que el esquema de la rotulación de la hoja tienen que hacerlo tal cual se encuentra en este documento. Deben, en función del contenido de su tarea, deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema la materia y su clasificación, las propiedades de la materia orgánica e inorgánica, el carbono, sus propiedades de importancia para la vida correspondientes a la semana número 3 de fecha 11 de noviembre del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 11 de noviembre, la fecha límite de entrega es el 30 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de diciembre. Y estamos ya a puertas de dar por culminado este proceso educativo, así que por favor cumplan con todas sus obligaciones de forma oportuna para que no tengan ninguna dificultad en cuanto a sus notas al final de todo este proceso. Una vez que se les ha facilitado todo el tema en función del contenido de su material de tarea, vamos a iniciar con la explicación del tema planificado para la presente clase. En este caso vamos a ver en función de la materia y su clasificación, vamos a ver en este caso el tema central, las biomoléculas orgánicas. Cuando hablamos de orgánico, automáticamente ustedes tienen que venirse a la cabeza que están 100% constituidos. ¿Por qué? Por carbono. Carbono es la principal sustancia, obviamente, que están constituidas las moléculas orgánicas. Dentro de estas características vamos a hablar la materia y su clasificación. Nuestro cuerpo, los seres vivos, todos los objetos, sustancia y todo cuanto nos rodea está constituido por materia. ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que tiene masa, tiene peso y ocupa un lugar en el espacio. Estas tres características debe contener el,
un objeto o cualquier actividad en función de determinar que tiene materia. Entonces, la característica de la materia, característica fundamental de la materia es que el cuerpo o el objeto debe tener masa, debe tener peso y ocupar un lugar en el espacio. Se presenta esta materia en dos formas, como una sustancia pura o como una mezcla. Esas son las dos presentaciones que tiene la materia. Una sustancia pura, como su nombre lo indica, está formada por un solo tipo de materia. Muestra una composición fija y no puede separarse por métodos físicos. De acuerdo con su composición, se clasifican en sustancias simples o elementos químicos y compuestos químicos. Esa es la clasificación en cuanto a las sustancias. Una mezcla, por el contrario, es la unión física de sustancias en la que la estructura de cada uno no cambia y se mantienen sus propiedades químicas, pero varían las proporciones. De acuerdo con estas proporciones, las mezclas son homogéneas, eso quiere decir que son solubles, o pueden ser heterogéneas, que son suspensiones y coloides. Entonces, esas son las características. En esta primera etapa nosotros ya hemos visto, entonces, qué son los objetos, obviamente, que nosotros entendemos como materia. Pues sabemos que la materia debe cumplir características fundamentales como las siguientes. Primero, tener masa. ¿Qué es la masa? Es el cuerpo, es la estructura como tal. Si es que tiene una estructura como tal, obviamente debe tener un peso. Y si tiene masa y peso, debe ocupar un espacio un lugar en el espacio. Por ejemplo, la computadora tiene masa, que es su cuerpo, y también tiene peso. Por ende, al tener masa, obviamente tiene peso. Y al tener masa y peso, ocupa un lugar en el espacio, ocupa un lugar en el escritorio, ocupa un lugar en la oficina, qué sé yo. Una manzana, una manzana tiene masa, tiene peso y ocupa un lugar en el espacio. Eso quiere decir, al tener masa, obviamente nosotros podemos tocar el cuerpo, ¿no es cierto? Si nosotros obviamente lo tratamos de pesar, obviamente sentimos que esa masa obviamente tiene un peso. Si nosotros le ponemos en la refrigeradora, le ponemos en un frutero, ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? Y así sucesivamente con todos la materia de todos los objetos, de todos los cuerpos, de todos los seres vivos que obviamente están en el espacio. Dentro de estas características habíamos visto que la materia obviamente se clasifica en dos estructuras básicas, que son sustancias puras y también como sustancias mezcla, como una mezcla. Cuando hablamos de sustancias puras, ya sabemos que es un solo tipo de materia y muestra una composición fija y no se puede separar por métodos físicos. Esa es la característica propia, obviamente, de esta. A su vez, las sustancias puras se subclasifican en sustancias simples o elementos o químicos y compuestos químicos. Entonces son las características. Cuando es una mezcla, por el contrario, esta mezcla es la unión física de sustancias en la que, una característica fundamental, la estructura de cada uno no cambia y se mantienen sus propiedades químicas tal cual, pero varían las proporciones. Obviamente también en cuanto a las mezclas, estas se subclasifican a su vez en homogéneas, que obviamente son soluciones, y heterogéneas, que son suspensiones y también coloides. Esas son las clasificaciones en cuanto a la mezcla, a las sustancias mezclas y a las sustancias puras. Acá a continuación tenemos un mapa mental, un mapa conceptual en cuanto va a la clasificación de la materia. La materia se clasifica en sustancias puras y también en mezclas. Cuando son sustancias puras son composiciones constantes, cuando son mezclas son uniones físicas de sustancias. En cuanto a la característica de la composición constante, son elementos y también pueden ser compuestos. Cuando son elementos, está puro en la naturaleza, mientras que cuando son compuestos son combinaciones de dos o más elementos y estos a su vez pueden ser orgánicos y también pueden ser inorgánicos. En relación a la mezcla, ya hemos visto que es la unión física de sustancias y estas pueden ser homogéneas y también pueden ser heterogéneas.
Cuando son homogéneas, tienen composiciones uniformes. Cuando son heterogéneas, no es uniforme y tiene más de una fase. Esas son las características dentro del esquema de la clasificación de la materia. Para hacerlo un poco más visible, para hacerlo un poco más gráfica, todas las características que hemos ido viendo en relación a las conceptualizaciones que vimos anteriormente. Los compuestos pueden ser orgánicos e inorgánicos. En los ejemplos de la tabla del agua y de la sal son inorgánicos, mientras que el azúcar es orgánica. ¿Por qué será eso? Obviamente, en la tabla de los elementos, el agua y la sal son inorgánicos. El agua y la sal son inorgánicos. De hecho, la sal es mineral y obviamente el agua, al tener una composición química, son inorgánicos, mientras que el azúcar es orgánico. Si nosotros vemos la característica física entre la sal y el azúcar, tienen determinadas características similares, ¿cierto? Obviamente, el azúcar se considera dentro de la característica como un elemento orgánico. ¿Por qué? Porque deriva de una planta y la planta es una estructura orgánica. Se los clasifica como orgánicos porque poseen una mayor proporción de ¿qué? Del carbono. Pese a la explicación anterior, en función del azúcar, una de las características preponderantes desde el punto de vista de la química, para analizar y ver que de mejor manera darle una explicación técnica, los seres orgánicos tienen una gran presencia, una gran proporción de carbono, representados por su sigla, la letra C mayúscula, en su composición. Es así que el azúcar tiene 12 átomos de carbono. Por ende, está considerado como un elemento orgánico, a pesar de que también se les indicó, obviamente, que el azúcar proviene de una planta y la planta también tiene componentes amplios de carbono. Entonces, son características fundamentales. Las propiedades de la materia orgánica e inorgánica, distinguimos dos tipos de materias. La primera, la orgánica. ¿Cuál es la característica de la orgánica? Pues esta se basa en el carbono y que conforma la vida. Esa es la característica fundamental en cuanto a las propiedades de la materia orgánica e inorgánica. La orgánica está basada 100% en el carbono y obviamente da origen a la vida. Mientras que la inorgánica no está basada en el carbono, no tiene presencia de carbono, pero sin embargo moléculas inorgánicas como el CO2 la poseen carbono, pero en muy bajas proporciones. Existen varios parámetros para determinar si un compuesto es orgánico o inorgánico. Para eso vamos a revisar la siguiente tabla que ustedes tienen en pantalla. Tenemos los parámetros, tenemos en cuanto a los seres orgánicos y las estructuras inorgánicas. En cuanto a los parámetros, vamos a analizar desde el punto de vista de la solubilidad, la conductibilidad y el estado físico, temperaturas ambiente. Cuando hablamos, prácticamente este es un pequeño cuadro comparativo, porque vamos a comparar entre lo orgánico y lo inorgánico. En cuanto al parámetro de la solubilidad, los elementos orgánicos suelen ser insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos. En cuanto a la solubilidad de los inorgánicos, es fácilmente soluble en el agua. Los inorgánicos se pueden disolver en el agua, mientras que los orgánicos no. En cuanto a la conductibilidad o la conductividad, los seres orgánicos son aislantes, pues no permiten el paso de la corriente eléctrica, mientras que los inorgánicos son conductores. En relación al parámetro del estado físico, temperaturas de ambiente, las estructuras orgánicas normalmente son líquidos o gaseosos a temperatura ambiente, mientras que los inorgánicos normalmente son sólidos. Esos son los parámetros mediante los cuales se puede determinar cuáles son las características o los compuestos en función de las estructuras orgánicas y también de las estructuras inorgánicas. Todos los seres vivos estamos formados por una mezcla de materia orgánica e inorgánica. En cuanto a la materia orgánica, son moléculas grandes y complejas formadas por carbono, nitrógeno y oxígeno, aunque también fósforo, azufre, flúor, entre otros, en menores cantidades. Tienen pesos moleculares elevados, pero sus puntos de fusión y ebullición son sumamente bajos. Contienen enlaces covalentes. En cuanto a la materia inorgánica, se produce en relaciones químicas en la naturaleza.
La conforman las combinaciones de los elementos. Puede contener carbono, pero en bajas proporciones. Son moléculas simples, solubles en el agua, conducen corriente en medios acuosos, sus puntos de fusión y ebullición son altos. Se encuentra en minerales, sales, aguas, entre otros componentes. Los vegetales transforman materia inorgánica en orgánica a través del proceso que nosotros lo conocemos de la fotosíntesis propio de los vegetales. El carbono, sus propiedades e importancia de la vida. Después del oxígeno y el hidrógeno, el carbono es el elemento no metálico más abundante de los organismos vivos. Y aunque no se encuentran en cantidades representativas en el planeta, esta representa o está presente en minerales como las rocas, en la atmósfera como el CO2 y también en el petróleo. En cuanto a las propiedades físicas del carbono, el carbono es sólido a temperatura ambiente, dependiendo de las condiciones de formación. Puede encontrarse en la naturaleza en distintas formas, carbono o amorfo y cristalino en formas de grafito y también de diamante. Entonces, de ahí nosotros podemos hacernos una idea cómo nosotros podemos encontrarlo en la naturaleza. Los compuestos del carbono se caracterizan por ser muy numerosos. Sin embargo, pese a su gran diversidad, presentan unas propiedades comunes, tales como son poco solubles en el agua, pero solubles en disolventes orgánicos, no conducen a la corriente eléctrica, poseen poca estabilidad térmica, es decir, se descomponen o se inflaman fácilmente al ser calentados, reaccionan lentamente debido a la gran estabilidad de sus cuatro enlaces. Esas son las características fundamentales y aquí nosotros podemos observar el átomo del carbono. Entonces tenemos 6 protones y tenemos 6 neutrones. Tenemos en verde, tenemos el electrón, tenemos en rojo, tenemos el protón, que están estructurando el núcleo del átomo perdón, estamos ya, el verde son los electrones que obviamente están en cada una de las elipses que están componiendo el átomo, mientras que el núcleo está constituido por protones y neutrones, obviamente que están en rojo y plomo. Ahí nosotros podemos ver en la parte izquierda, podemos observar la estructura atómica del carbono y en la parte derecha podemos observar la presencia, cómo nosotros podemos encontrar el carbono en la naturaleza. Podemos encontrarlo como diamante y también podemos encontrarlo como grafito. Así se encuentra el carbono en la naturaleza. En cuanto a las propiedades químicas del carbono, la principal característica que hace que el carbono sea tan relevante en su configuración electrónica, que permite que forme 4 enlaces covalentes simples muy estables e igualmente podría crear enlaces dobles o incluso triples. De esta forma, los átomos de carbono pueden ser cadenas lineales, ramificadas o cíclicas muy estables sobre las que se van situando otros grupos funcionales, formados en su mayoría por hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y ahí su importancia en la conformación de las biomoléculas que dan origen a la vida. En cuanto a la importancia del carbono para la vida, junto con el agua y las sales minerales, que son biomoléculas inorgánicas, las biomoléculas orgánicas son los componentes fundamentales que la materia necesita para desarrollar vida. Las biomoléculas orgánicas están formadas principalmente por carbono y tienen funciones muy diversas en los seres vivos. Dentro de ellas, estructurales, energéticas, de control entre acciones metabólicas, entre otras actividades. La vida está basada en el carbono y en el único elemento que sirve como esqueleto de todas las estructuras de las biomoléculas. Aunque el silicio es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre, las biomoléculas están formadas mayoritariamente por carbono. Esto se debe a que el átomo de carbono tiene una gran capacidad para unirse a otros átomos y debido a que estas uniones dan lugar a una gran variedad de estructuras. Uno de los fenómenos más importantes que tiene lugar en la naturaleza es el ciclo del carbono, que permite el flujo del carbono de productores a consumidores y también a descomponedores, en lo que nosotros ya habíamos visto en clases anteriores dentro de la pirámide trófica. Dentro de la pirámide trófica ya sabíamos que la base de la pirámide eran los productores. Los productores estaban constituidos ¿por qué? Estaban constituidos por los vegetales.
Posteriormente, los consumidores obviamente están constituidos entre herbívoros y depredadores carnívoros. Y por último, dentro de la parte final de la pirámide están los descomponedores, que son mohos, son bacterias, son microorganismos, son levaduras que van descomponiendo toda la materia hasta regresar a su inicio. Esto es decir, regresar toda esa simbiosis hacia los productores. Obviamente eso nosotros ya hemos de seguir puntualizando en las siguientes clases. Dentro de estas características, nosotros en la clase hemos ido analizando la importancia fundamental en función de las propiedades, las características y el origen, la presencia de la presentación que se encuentra del carbono en la naturaleza. Cómo nosotros podemos identificar las estructuras orgánicas y las inorgánicas desde el punto de vista de las ciencias naturales en cuanto a las propiedades y las materias en relación a las estructuras orgánicas e inorgánicas. Estos son los temas que nosotros hemos tratado en el desarrollo de la presente clase, en función de la materia y su clasificación, que nosotros iremos ampliando ya con nuevos temas en las siguientes semanas. Estos temas son fundamentales en el desarrollo de las actividades correspondientes ya a estas estructuras, a estas clases que son importantes para saber cómo estamos constituidos nosotros también. No solo los elementos que nosotros tenemos de nuestro alrededor, sino nosotros como humanos, cómo estamos constituidos. Tendremos estructuras orgánicas o solo tendremos estructuras inorgánicas o tendremos las dos que están interactuando en nuestro organismo en las siguientes clases y como hemos visto en esta, nosotros ya sabemos que necesariamente tenemos que incorporar en nuestro organismo estas dos estructuras moleculares, estos dos tipos de materias, tanto la materia orgánica como la materia inorgánica para poder desarrollar todas las actividades que nosotros los realizamos día a día. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes este tema, un tema bastante fundamental. Tienen toda la información pertinente en función del desarrollo de la tarea para esta semana. Un gusto haber compartido con ustedes todos estos temas. Esperemos que ya se solucione este problema o por lo menos que exista algún tipo de solución con el tema de la energía. De esta manera, obviamente, poder regresar a nuestras clases habituales. Señoras y señores, mientras tanto, seguiremos desarrollando este tipo de actividades con la finalidad de que ustedes tengan toda la información y la explicación necesaria en función de los temas que se ha planificado semana tras semana para que ustedes sigan formándose y sigan cumpliendo con todas sus actividades. No se olviden de revisar clases, no se olviden de revisar material de apoyo y también en el caso que tengan, recuerde, tarea. Obviamente recordando que las tareas solo existen 2 por unidad. Obviamente, cualquier inquietud, cualquier tema que ustedes tengan, por favor se comunican conmigo. Señores y señores, una excelente tarde. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase.